Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es un jueves 2 de julio del 2026. Estoy aquí tratando de recuperar un poco el ritmo que traía yo de emitirles vivos lunes y jueves. Hoy es jueves y antes de que avance el día y me comprometa a hacer otras cosas, decido sentarme y hablar un poco, como lo hemos estado haciendo, unas aproximaciones a Carlos Marx. Pienso dedicar más espacios, al menos otro par, para entender su importancia, su análisis económico que hace de la realidad histórica y su propuesta al encontrar ciertas críticas importantísimas al capitalismo. Antes, como siempre hacemos, hablemos un poco de su vida, de su biografía. Karl Marx nace, perdón, ando un poco rara de la garganta, en 1818. Fue, además de economista, un filósofo, un historiador alemán. Tuvo un amigo que siempre estuvo cerca de él, escribieron juntos y em, le pagó, digamos, algunos de sus investigaciones. Fue una especie de mecenas. Engels se llama, Engels. Marx y Engels son famosos, sobre todo Carlos Marx, porque suele decirse que es el creador de lo que conocemos como socialismo científico o comunismo moderno. Poco a poco vamos a ir desglosando estas ideas. De entrada, comentarles que lo que sea que ustedes escuchen como definición de comunismo desde la propaganda capitalista, pues no obedece del todo a la realidad filosófica. Entonces yo les voy a pedir que abran mucho su mente para poder acercarnos a la base, al origen de lo que realmente trató de explicar Carlos Marx. Tiene una obra muy extensa. Dentro de sus obras más importantes y más conocidas, por si alguno de ustedes se quiere sentar a leerlas, primero tendrías que checar el Manifiesto del Partido Comunista y después una gran obra, que esa sí te lleva mucho más tiempo de lectura, que se llama El Capital. Carlos Marx nació en Prusia, no les dije esto, en una familia de clase media de origen judío también. Su juventud, en su juventud estudió Derecho, Historia y Filosofía. Después de que obtiene su doctorado, trabajó como periodista. Eso muestra que tenía un interés práctico de intervenir también de forma crítica en lo que pasaba en su sociedad. Siempre tuvo posturas muy radicales, no era un tibio a la hora de criticar, era un gran crítico del sistema en el poder. Eso lo llevó a que lo exiliaran de varias ciudades, lo corrieron de varias ciudades, estableciéndose finalmente en Londres, donde vivió con muchos problemas económicos. Y es cuando conoce a Engels y le ayuda para poder escribir y seguir sus estudios. Él muere ahí mismo en Londres, un 14 de marzo de 1883 por una fuerte bronquitis. Bien, sí, muy grandes rasgos, esa es la vida, digamos, de Carlos Marx. Los conceptos más importantes, vamos a ir poco a poco, pero dentro de los conceptos más importantes en Marx y que en su
mínimo diccionario debemos conocer es, desde mi punto de vista primero y principal, la idea del materialismo histórico. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos revisando filósofos mucho más idealistas, en el sentido de que trataban de explicarse el comportamiento de la historia y la manera en que se generan los eventos importantes, como las revoluciones, las guerras, los nuevos gobiernos, las culturas que dominan, las culturas que caen, etcétera, por una especie de espíritu eh, o de conciencia universal que genera o provoca que se establezcan estas dinámicas históricas. Para, para Marx, que conocía perfectamente bien a Hegel, pueden irse al video de Hegel para que tengan un poquito más de contexto, aquellos que no lo hayan escuchado, pero para Marx todo proceso histórico, todo evento, circunstancia, lo que sea que le pasa a las naciones enteras, tiene que ver con su producción material, con su forma de administrar, adquirir y poseer, transformar la materia. Es decir, lo que todo ser humano en comunidad necesita para sobrevivir tiene que ver con construir tus casas, con sembrar la tierra, con domesticar a los animales. Y en esa impronta, en esa necesidad tremenda de cualquier ser vivo, biológico en este planeta, de sobrevivir, es que modificas toda tu materia que te rodea y esas modificaciones provocan que los eventos históricos se generen. No las ideas, no un espíritu que cabalga en la humanidad y de pronto le dice a los alemanes, ustedes gobernarán, o de pronto luego les da la estafeta a los ingleses. No, son las condiciones materiales lo que genera la historia. Es sobre ella, sobre estas condiciones materiales, sobre la que se construye una superestructura de la sociedad. O sea, dependiendo de tus condiciones materiales, es como haces política, es como construyes tus leyes, es como generas la cultura y la ideología y no al revés. Eso es parte de lo que Marx propone en la discusión filosófica de la historia humana. En esa medida, encuentra que debe explicarse por qué existe y cómo es que existe el llamado capitalismo, que es justamente el sistema económico dominante desde que él vivió y antes y hasta la fecha. ¿Y en qué consiste ese capitalismo? Analizarlo con una mirada científica, objetiva, y en ese sentido Marx encuentra cosas bastante benéficas en lo que el capitalismo ha hecho, pero al mismo tiempo encuentra horrores, encuentra injusticias, encuentra explotación, alienación, que significa la persona deja de ser dueña de sí misma y se convierte en una especie de engrane que funciona como máquina, que funciona como un tornillo, como parte misma del sistema.
Ahí es donde empieza la crítica tremenda que Marx hace al capitalismo. Por ejemplo, uno de los conceptos que él explica muy bien en el Capital se llama plusvalía. La plusvalía para Marx, en términos muy sencillos, es que el trabajador, el que llega, y después vamos a ver de qué manera es despojado el trabajador de su creatividad, de su marca personal, si hace un zapato, si hace una ropa, si lo que sea, porque de pronto lo empiezan a hacer, digo, de pronto es un decir, el proceso histórico implicó que se generó la producción por medio de las máquinas, por medio de las industrias. Entonces, el trabajador se ve obligado a contratarse por esas industrias. Si tú antes eras un zapatero artesanal y de eso vivías, si ya existe una industria con máquinas que generan cientos de zapatos en un mes cuando tú generabas apenas una decena, dejan de consumir tus zapatos y tú te ves obligado a formarte en esa empresa para ser contratado. Por lo tanto, ¿de qué eres dueño ahora? Únicamente de tu fuerza de trabajo. Ya no eres dueño de tus ideas, ya no eres dueño de tus diseños, de tu creatividad, de tu relación social con los demás, el señor zapatero, y voy y le pido un zapato especial para mi hijo, para mi mamá, para mí. Nada de eso. Todo se volvió una producción en masa. Así que ese zapatero ahora trabaja y aprende a manejar máquinas. Está manejando botones, palancas, en un horario específico, que al principio no era de 8 horas, podían ser el doble de horas, 12 horas, 14 horas si querías ganar más. Eso provoca que si un trabajador produce de más, produce muchos más zapatos, a él solo le van a pagar el acuerdo de su salario. No le van a pagar por la producción total de zapatos que tuvo ese mes. Y ese excedente de producción, el beneficiado a la hora de venderlo es el empresario, el burgués, no el trabajador, como era cuando él producía sus zapatos. Si aprendía a producir más zapatos y de mayor calidad, el beneficio era para el zapatero. La gente le compraba más. Pero ahora el beneficio es siempre para el burgués, el dueño de la industria. Entonces, para Marx, el concepto de plusvalía es justamente ese valor extra que genera el trabajador del que él no se beneficia, sino el empresario, ¿no? Y de ahí él enlaza que toda plusvalía se traduce en explotación. Todo hombre, mujer que llega, se contrata en una industria como esta, está siendo explotado. A lo largo de los años han existido sindicatos que han tratado de equilibrar esta injusticia. Sin embargo, nosotros podemos ver en pleno 2026 que quienes se hacen millonarios y tienen un excedente brutal, obsceno de dinero que no se gastarán ellos ni sus siguientes 10 generaciones, son los dueños de las empresas. Y que el que posee su fuerza de trabajo siempre tiene un tope porque no puede ganar más, produzca lo que produzca, trabaje lo que trabaje. Eso genera otro concepto fundamental que lo van a encontrar en el Manifiesto del Partido Comunista y otras obras que se llama lucha de clases.
Para Marx, toda la historia de las sociedades, toda, está relacionada con un proceso de lucha de clases. Él decía, si eres dueño de los medios de producción, eres burgués. Si no eres dueño de los medios de producción, eres proletariado. Para él solo existen dos clases sociales. La clase media se inventó después como para justificar muchas cosas. Pero Marx dice, ¿eres dueño de una empresa? Perfecto, eres burgués. ¿Eres dueño de tu fuerza de trabajo? Eres proletariado. Esta distinción se vuelve fundamental para entender después su concepto de revolución. Desde su punto de vista, los procesos propios del materialismo histórico iban a llevar a que el proletariado, cuando se hiciera cada vez más grande y se convirtiera en una gran masa humana, y la burguesía se hiciera cada vez más pequeña en la pirámide y solo unas cuantas familias se vuelvan dueñas de las industrias y del mundo y de las millonadas de dinero que hay, ¿les suena? Es exactamente como estamos ahora. Esas grandes masas sí o sí iban a rebelarse contra la burguesía. Esa revelación provocaría una revolución. Esa revolución de la que habla Marx no es una revolución pacífica. Desde su punto de vista y como lo concibió en el siglo XIX, necesariamente debía ser una revolución armada, porque ningún burgués de voluntad propia iba a entregar sus bienes, por más absurda que fuera la acumulación, los iba a entregar de buena gana y de voto propio para beneficio de la humanidad. Había que arrebatárselos. Y al arrebatar esas riquezas, ese poder, tendría el pueblo tomar el poder y ordenar, reestructurar la economía. Y ese es el momento en el que él habla de un Estado proletario, o sea, el Estado que gobierna autoritariamente el trabajador. Y si él no tiene miedo para decir que debe ser de forma autoritaria, que debe ser con las armas y que hay que quitarlos, tal cual pasó en la Revolución Francesa. Nadie negoció con la nobleza, los sacaron de sus casas, les cortaron la cabeza y hubo que acabar con ellos así. Entonces, la nueva burguesía de ese tiempo en la Revolución Francesa toma el poder. Él dice, Marx dice, en esta nueva etapa dialéctica histórica va a pasar lo mismo. Hay que quitarlos de manera abrupta y definitiva para que el Estado proletariado tome la autoridad, la determinación de reestructurar el Estado, reorganizar la economía, devolver al pueblo lo mínimo que requiere para sus servicios y su calidad de vida. Y una vez que logras eso, que son procesos muy largos, como se imaginarán, no es así como que un día y a otro, etcétera. Una vez que logras eso, decía Marx, es que puede existir una repartición equitativa de los bienes, no se requiere ni siquiera de un gobierno, todo mundo entiende su función, su participación en la sociedad, todo es de todos, tomas con justicia lo que necesitas, con justo equilibrio lo que necesitas, ¿no? Entonces, se los estoy narrando a muy grandes rasgos. De hecho, se dice que Marx no usó los conceptos socialismo y comunismo, porque hoy en día la mayoría explica este estado proletario
que derroca a la burguesía y reorganiza todo, lo llaman socialismo, con muchos asegúnes, según quien te lo explique, pero en rasgos muy generales. Y ya cuando todo es de todos y estamos en paz y elevamos la calidad de vida de todos y abolimos la pobreza y abolimos las clases sociales, entramos a una especie de estado material paradisíaco y por lo tanto ese estado material paradisíaco provoca una cultura extraordinaria, una creatividad extraordinaria. Ese ya le llamamos o se le llama comunismo. De hecho, los conceptos socialismo y comunismo no se le atribuyen a Marx, como les decía, sino a Lenin, que es esta figura real, concreta, que implementa, digamos, de manera histórica la revolución en Rusia, un personaje importantísimo con los rusos cuando deciden llevar a cabo desde su interpretación y como ellos lo vieron y lo entendieron, la propuesta marxista. Lenin y Stalin. Como les digo, son temas muy amplios y vamos a irlos desarrollando poco a poco. Ahorita estoy intentando en estos minutos una introducción a sus conceptos. Entonces, para Marx, regresándome un poco a lo que significa el materialismo histórico, el motor de toda sociedad y de todos los eventos que le suceden a una sociedad lo determina los seres humanos y su producción. ¿De qué manera producen lo que necesitan y cómo lo distribuyen? Ahí es donde se vuelve súper interesante porque él hace una especie de recorrido histórico para entender desde los orígenes de la economía, pasando por el feudalismo, pasando por el mercantilismo, los procesos que vivió el mercantilismo, los burgos famosos que son estas zonas donde algunos siervos se apartan de los feudos, acumulan productos, descubren descubren el fenómeno de la oferta y la demanda, porque entre más escasea un producto, más caro lo puedes vender después, etcétera. Vienen estos procesos que hay que explicar con calma. Pero él hace esta especie de análisis, este paneo histórico de cómo llegamos a esta estructura capitalista, cómo es que estos burgueses que nacen del mismo sistema feudal, recuerden que en la Edad Media es donde encontramos el famoso feudalismo, son las grandes porciones de tierra que tienen un dueño, el señor feudal, y que posee la tierra y no solo la tierra, los que ahí habitan. Digamos, los dueños originarios de esa tierra. Llega el señor feudal, posee todo y les dice, pues mira, ahora todo esto es mío. Yo no sé si era tuyo, como, no, porque no tenías ni papeles, ni escrituras, ni nada. O sea, la cultura occidental invadiendo otras culturas que no necesitaban de papeles, que solo tenían acuerdos de propiedad, de posesión. Entonces llega el señor feudal y dice, todo esto es mío, pero te voy a dejar vivir aquí y te voy a dejar trabajar mis tierras. Por lo tanto, todo lo que produzcas ahora es mío y te voy a dar una parte para que tú sobrevivas, porque soy muy buena gente y muy buena onda. Entonces, estos siervos eran más bien esclavos del señor feudal. En algún momento, como los feudos se especializaron en producir únicamente arroz, el otro feudo producía trigo, el otro feudo, bueno, arroz no creo, pero el otro feudo cebada, el otro feudo, etcétera, empezó a suceder que se salían algunos trabajadores a zonas neutrales, a mercados, donde tú podías hacer trueques.
Entonces sacabas un poco de trigo a cambio de un poco de cebada. Y ya les convenía porque entonces tú comías trigo y comías cebada y se van intercambiando los productos. Claro, ahí están las condiciones materiales que provocan cambios sociales, decía Marx. Llega un momento en que en estas zonas neutrales donde se intercambiaba, se da el fenómeno de que si el que traía el arroz no vino un mes, no vino 2 meses, entonces todos decían, yo quiero arroz, yo ya estaba acostumbrada a que cambiaba mi triguito por arroz, ¿qué onda? ¿Por qué no viene el del arroz? Cuando el del arroz aparecía, se daba cuenta que todo el mundo se volcaba y que le estaban dispuestos a darles el doble de su cebada por una porción de arroz. Eso se llama oferta y demanda. Se descubren ciertas leyes del mercado que después se vuelven fundamentales en el desarrollo del capitalismo. En estos procesos que llevan siglos, los señores feudales empiezan a pagarles a los siervos una especie de estímulo con costalitos de sal. Les estoy hablando de eso todavía desde la Edad Media, ¿no? Existían esos costalitos de sal donde la gente se formaba, le daban su costalito de sal y recibían su salario. Por eso se llama salario, porque te daban la sal. Entonces, en medio de todos estos procesos, cuando se empiezan a dar estos intercambios en nuestras zonas mercantiles neutrales, se vuelve esos costalitos de sal una especie de moneda de cambio. Ya no era solo el trueque, te doy cebada, me das trigo, sino te doy tantos costalitos de sal, dame cebada. Te doy tantos costalitos de sal, dame trigo. Ese es un proceso histórico importantísimo porque es el parte de lo que después generó la necesidad de firmar un documento, porque ya no tengo sal, pero te doy un papel con mi firma. Y es más, lo llevo con una persona más importante, que tiene más cosas, que vive ahí en el burgo y que se ha vuelto importantioso y poderoso porque ha acumulado muchas cosas, que él me lo firme, él es mi fiador, entonces nace los contratos en un papel que después se volvieron billetes y después hubo monedas y todo se fue como combinando con con lo que ya existía en Occidente, ¿no? Nada más que ahora ya no necesitabas que fueran monedas de oro o monedas de plata. El papelito, ¿no? Entonces, todo eso no se imaginen que se dio de un día a otro, fueron procesos donde se fue influyendo de una o de otra manera, pero Marx intenta explicar cómo el feudalismo empieza a ser transformado de esta manera y la gente que en un momento fueron los siervos que salieron del feudal, que fundaron los burgos, estas pequeñas ciudades que son como bodegas donde estaban todas las mercancías que había que vender y comprar, estos empezaron a hacerse de muchísimo dinero, de muchísimo poder, por lo tanto, empiezan a hacer fusiones, competencias, acuerdos con la nobleza, con la aristocracia europea de su tiempo y se conforma la clase social llamada burguesía. Hubo un momento en estos procesos de transformación que ya no era tan importante o no solo resultó importante sembrar la tierra para producir eh, arroz, etcétera, ¿no? No solo fue la cuestión de agricultura, se empezó a presentar la cuestión de la ganadería. Entonces, se habla de que los señores feudales corrieron una cantidad, despojaron a una cantidad impresionante de siervos y les dijeron, pues ya no te necesito aquí, ya no te quiero. Y muchas de esas zonas se volvieron campos verdes para producir pieles y producir carnes y etcétera.
todos estos siervos que empezaron a ser desplazados, tirados, olvidados por los señores feudales, llegaron a los burgos, a estas pequeñas ciudades donde dominaban los burgueses y empezaron a ser contratados, empezaron a hacer lo que fuera por vivir, como siempre pasa en la clase proletaria, y así es como surgen las nuevas ciudades modernas que con el paso de las décadas se volvieron lo que hoy conocemos como capitalismo. Yo creo que por hoy, porque es mucha información, aquí le voy a dejar. Es muy importante para mí que sepan que cuando yo comparto algún filósofo con ustedes, me interesa como obedecer lo más posible a su postura primigenia, a lo que en origen dijeron. Sin embargo, en el siguiente video, donde sigamos abordando a Carlos Marx, y no solo a Carlos Marx, sino su impacto y su implementación en la historia de esto que se da por llamar socialismo o comunismo, sí intentaré plantear mi postura crítica frente a estos eventos. Hay mucho, pero mucho en lo que yo coincido con Marx frente a su crítica al capitalismo. Nadie puede decir que es mentira, que estamos hablando de la explotación del hombre por el hombre, que por siglos el trabajador de las ciudades, de las grandes urbes capitalistas, ha sido explotado, ha sido humillado, ha sido tratado como una pieza más de las máquinas, ha sido deshumanizado y que con el paso del tiempo los dueños de los medios de producción, los tecnócratas, como les dicen ahora, toman el poder del gran parte del mundo, sino que del mundo entero. Hablaremos de geopolítica, de cómo es el sur global y el norte global, y cómo todo eso checa y obedece a la crítica principal que Marx hace al capitalismo. Así que desde mi punto de vista se pondrá muy interesante. Una cuestión que también les anuncio de la que estaremos hablando es que el comunismo como tal, la palabra comunismo, la propaganda hegemónica, la propaganda que baja desde las cumbres más altas de poder, ha hecho que la gente común, que no conoce a Marx, que no estudia, que no nada, asocie la palabra comunismo con la cosa más horrible, diabólica, demoníaca, y espantosa que puede haber en la humanidad. Obviamente, para poder continuar con este tipo de videos e información, es muy importante que ustedes salgan de esa propaganda, que entren a escuchar este tipo de cosas sin ese prejuicio. Ahora, es verdad que en la implementación real, histórica del socialismo o comunismo en el siglo XX, como lo fue en Rusia, como lo fue en China, como lo fue en Cuba, etcétera, hubo situaciones experimentales, entre comillas, bastante tremendas, bastante violentas, eh, prejuiciadas también, donde se fue tan tajante que cualquier cosa que oliera a Occidente, por ejemplo en China, cualquier cosa que oliera a capitalismo, que oliera a cientificismo moderno, era, era eliminado, ¿no? Entonces, y cualquier cosa que oliera a religiosidad también.
Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero en la base de justicia social estoy completamente de acuerdo. Entonces, por favor, para poder hacer el siguiente video, les suplico me dejen en los comentarios a este contenido preguntas para poder avanzar y comunicarnos. Les deseo una hermosa tarde y les agradezco mucho su atención. Gracias.